de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Buenos días, Nacho. Buenos días, Nacho. Beatriz Pajés. Queridísimo Broso. Un ¿Cómo placer. estás, Beatriz? Juan José Rodríguez Prats. Aquí como todo el viernes. Gracias. A la red. Rafael Cardona, querido hermano. Mucho ¿Cómo gusto. estás? Buenos días. Buen día, buen día. Vamos a hacer como... Está cayendo la silla. No, te estabas cayendo. No, la silla es que tiene rueditas. Sí. Oye, ahora que hablabas Se me está cayendo el caballo. Dice. Ahora que hablabas de Joan Manuel Serrat, fíjate que Joan Manuel Serrat fue corresponsal de un periódico mexicano en Barcelona. Ah, sí. Yo lo nombré corresponsal de 1+1 en 1978, corresponsal en Barcelona, y le entregué su tarjeta del Telex. Fíjate que... ¿Del Telex? Del Telex, ese es su... Le dije, mira, con esta tarjeta de la UIT, escribes y lo puedes mandar y no te cuesta, y me lo llevas al periódico. Porque siempre que hablábamos, el tipo hacía unos análisis padres de política y de historia y todo. Era una cosa notable. Oye, y esa canción que repite un verso de León Felipe que ahorita nos caería, pero de perlas, ese de que ya tocamos fondo. Esa yo no la conozco. Sí, utiliza un verso. Porque apenas así podemos saber quién somos. Pero eso no es de Serrat. No, y no es Luis Felipe. No es Don Felipe. Es Machado, ¿no? Felipe. Es Machado. Es Machado. Es de Ya Machado, tocamos sí. fondo. De Machado, sí. Estamos tocando el fondo. De Machado, Estamos sí. tocando el fondo. Porque vivimos- No, es que esa canción ahorita tendría un eco en México de que todos los días estamos tocando fondo, ¿verdad? Sería muy optimista. Bueno, pues precisamente por lo que estaba platicando Rafa acerca de Serrat, hay un documental muy bueno que se llama El ícono y el cuate. Es un seguimiento por todo Sudamérica de las giras de Serrat y Sabina. Sabina como el cuate de todos, porque todos lo quieren, porque todos lo miman. Y el ícono. Y el otro es el ícono. El ícono porque justamente en esas juventudes, en esos tiempos, él recorrió Sudamérica justamente cuando las broncas en Argentina, cuando las broncas en Chile, cuando las broncas en las Brasil. dictaduras militares. Y estaba vetado en todos esos países. No, pero y además Dictaduras y todo. Además Exactamente. vivió aquí en el exilio. Así es. Y en el exilio se compró un barco de tierra, que se llamaba La Gordita. Y era un camión de esos habitables, Ajá. no muy grande, Como campercito. como un camper, y en ese andaba por arriba y para abajo. Y le gustaba ir, a veces cuando le quedaba cerca se iba a Chapala y decía, es que es lo que me parece más cerca que un bar chiquito. Sí, Lo más cercano al mar, pues. Pues vamos a desear La Gordita. que, Bueno, se, pero ese es otro que se cuento. encuentre bien de salud, porque tuvo que suspender la semana pasada un concierto en España, no andaba bien de salud, entonces esperamos que vaya mucho que esté mejor. el maese Serrat. Sí, tuvo ahí alguna bronca de Sí. vejiga o no sé qué, una cosa latosa, ¿no? Hace tiempo. Y esperamos que esté bien. Ya tuvimos a Sabina, lo vimos que está muy bien. Acabó en el Tenampa, entonces está muy Bueno, bien. entonces no acabó, pero empezó. No, ahorita ya acaba en el Tenampa, porque si empieza el Tenampa se queda sin auditorio. Entonces ya, cuando acaben los auditorios va a visitar el Tenampa, pero lo vimos muy bien. Vamos a hacer un esfuerzo, chamacos, en esta mesa, como lo hacemos todos los viernes, porque sabemos que ustedes son un público muy exigente, son un público muy conocedor, eso lo sabemos perfectamente. Entonces, cuando la mesa está en perfecto orden, ustedes van a las redes sociales y dicen, qué barbaridad, están pasmados. Y cuando la mesa se calienta, No se les entiende. entonces no se les entiende. Desde luego que vamos a hacer un ejercicio por llegar al punto medio. Lo trataremos de hacer. Quién sabe si lo logremos, pero en ese intento vamos a Si estar. las pasiones lo permitan. Sí, mientras las pasiones lo permitan y mientras la sangre nos deje hablar. Así es. Oye, Rafa. Bueno, pues vamos. Salud. Perdón. Salud, salud. Salud. Surco. Directo. Te mojó el parte. No, espérate. Hijo. Bueno, a ver, Yo pensé que... ve al grano. Como en el metro, los ventiladores con agua. Como hacemos los tabasqueños cuando hablamos, A al ver, grano. ahí, mira, yo creo que tenemos hoy algunos elementos que nos llevan al análisis. Yo creo que vamos a tener elementos de la picardía, de la vergüenza, del espanto, de la confusión. Porque todos esos son los elementos en donde yo
puedo comprender lo que ha ocurrido en esta semana, que ha tenido cosas verdaderamente muy lamentables. Y una de ellas, y no la podemos pasar por alto, es lo que yo he llamado esta penuria, la exhibición de penuria cultural, ya no digamos política o de corrección política, del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. A mí me parece, o me pareció cuando escuché ese audio, me pareció que ya había llegado al Instituto Electoral el programa de Miembros al Aire. Me pareció que estaba yo oyendo a los mirreyes menos dotados para el histrionismo o el humorismo, porque independientemente de la condición privada de una conversación, cuando nosotros hablamos, estamos exponiendo la manera como vemos el mundo. Y la falta de articulación y la escasez de vocabulario y no encuentro otra palabra, la penuria total en lo conceptual y la confusión. Yo de pronto digo, a ver, ¿cómo mezclas peyorativamente la gran nación chichimeca con la historia de una historieta del oeste, del norte o del sur de los Estados Unidos? Es toda una cosmovisión. ¿Qué tiene que ver el llanero solitario con las crónicas marcianas? Es una cosmovisión. Exactamente. Pero esa siendo muy riguroso. no estoy siendo muy riguroso. Es que hay que separar eso Sí. de la bronca de la filtración para favorecer al La verde y bronca de la debilitar a la filtración autoridad. Son dos cosas diferentes. Sí. Pero solito se metió un golote. La cosa de la filtración y la cosa del espionaje. No tiene, para los temas que hay esta semana, No, para mí la declaración esa- de Lorenzo Córdoba le puede suceder a cualquiera. Yo Me creo- parece una gente valiosa, que no ganamos mal con deteriorar. Esa es- Leí tu artículo, hasta esas palabras que utilizas, ¿qué palabras utilizas? Esas palabras domingueras que andas buscando en los diccionarios. Yo no tengo diccionarios. Pero viste dos palabras domingueras ahí que utilizas. ¿Qué era? ¿Cuál era? Ya. No, Sí. yo digo que ahí. No, mira. Que ahí vimos la gran exhibición entre la coprolalia Oye, eso, y la pedolalia. Oye, eso. La coprolalia. Oye, ¿no se oye eso peor que lo que dijo Lorenzo Córdoba? Sí. Bueno, Se si, oye peor. si Oye, para ti pero- hablar bien es la palabra dominguera, pero no vienes el domingo. Pero que no, yo creo que no te debe preocupar, porque Nacho también fue muy acertado cuando dice, ese es un asunto. Y tiene hay que ser otro. el prólogo, Hay otro. porque Ese es el prólogo. Ese vamos al otro asunto. Rafael, que tú quieres alargar. Por lo que tú y puedes considerar y tener en la mejor opinión a Lorenzo, como muchos la tienen, está muy bien, eso es muy respetable, pero que se patinó. Broso, mira, Bueno, se en esta patinó. semana, Y en que esta el tema semana principal me es que permite. el tema Ahí principal- empezó ya la gritería. Ahí empezó el ya. tema principal No te que digo. se patinó. Ah, Si no es, digamos, toda la ofensiva del verde en contra de la autoridad. Fíjate y que yo la aparte- semana pasada también me hay fui otra cosa. preocupado, me fui angustiado. el verde, Porque el PRI. tuvo con mucha riña, con mucho encono. No, Y yo ya- hubo pasión. No, yo ya como estoy jubilado, yo me pongo a leer, me pongo a estudiar. Me puse a leer los ensayos de Montaigne que nos enseñan tanto. ¿Montaigne se pronuncia? ¿Tú que hablas francés? Monsieur Montaigne. Monsieur El Montaigne. señor Montaña, Mira, el dilo, señor y así ya Montaña, con bueno, el eso te señor arreglas. Montaña dice, cuando me contrarían, despiertan mi atención, no mi cólera. Avanzo hacia quien me contradice, pues me enseña. La causa de la verdad debería de ser la causa común al uno y al otro. Yo haría Muy bien. Haría yo un bueno, pero ejercicio. a ver, yo te Está regalo, muy bien. yo te regalo una frase de... Beatriz, dale fondo, dale fondo a este asunto. Espérame, déjame regalarle, Importante Beatriz, como para poderlo Beatriz. analizar parte por parte. Efectivamente, A ver, el tema de recuerdo, Lorenzo o sea, Córdoba ya merece distintos ángulos. Primero, Sí. a mí me parece que independientemente de lo que podemos analizar sobre el tema específico, Lorenzo Córdoba, su conducta, yo creo que los líderes del Congreso tuvieron un muy buen reflejo político y entendieron que en este momento el árbitro electoral tenía que ser blindado.
Segundo punto. Bueno, efectivamente, otra gran pregunta. ¿A quién o a qué partido le interesa tener un árbitro con poca credibilidad a la hora de filtrar la información? Bueno, ahora, sin duda, el contenido de la conversación entre Lorenzo Córdoba y su secretario ejecutivo del INE dolió. Sí. Y dolió porque Lorenzo, sin duda, tiene una áurea de ese jurista socialmente comprometido, Y no la ha egresado perdido. de una universidad popular como la UNAM, con La una familia. carga histórica, hijo de un intelectual de izquierda. Pero hay La otra gran la relación pregunta. con el padre era bastante complicada. ¿En qué momento, una gran pregunta, en Mucho. qué momento México comenzó a producir una generación de servidores públicos con una estructura de valores tan poco consistente? No puedo imaginarme a un Vasconcelos, no puedo imaginarme a un Jaime Torres Bodet, no puedo imaginarme a un Agustín Yáñez expresándose en esos Antonio Carrillo Flores. Ni ¿Por siquiera qué? en lo privado. Claro. Yo no sé si este hombre tenga una áurea o tenga una aura, pero cualquiera de las dos cosas le quedó Una bastante historia. lastimada. Ahora, hay otro asunto sobre el cual podemos pasar por encima, pero vale la pena seguir insistiendo. ¿Cuál? La impunidad del espionaje político en este claro. país. Y Que lo es dijo un la tema Pechar, muy lo dijo la importante. Pechar, también. Es un tema importante sobre el cual hay un servicio dentro de la Policía Federal Preventiva que se llama la Policía Cibernética, que es la que se encarga supuestamente de detectar quién está haciendo uso de las redes y de la internet para mandar mensajes anónimos, para esto, para detectar de dónde vienen, para ver quién te mandó un correo injurioso, para ver quién te mandó un correo lleno de falsedades o filtró tus mensajes de correo a otro lado, lo que sea. Pero así también debería haber una policía telefónica dentro de la estructura de la investigación, porque no es posible que nos resignemos a lo que dice alguien. Por ejemplo, yo ayer escuchaba al expresidente del IFE, ¿A Ugalde? a Ugalde, que decía: si ya sabemos que nos están espiando, tenemos que ser muy cuidadosos. Eso es exactamente como cuando tú dices: oye, me asaltaron en la calle. Pues si ya sabes que asaltan, ¿para qué pasas por ahí? O sea, no podemos vivir considerando que lo anormal y lo irregular es nuestra forma de vivir. forma de ser. No podemos, y tampoco podemos decir, la culpa es tuya, ¿para qué hablas? Oye, pero de acuerdo con eso. Desde luego que sí hay que poner un vistazo en especial al espionaje que lleva muchos años trabajando, y no solamente desde el gobierno. Hay lugares. No, además creo que es cada vez más sencillo, ¿no? Hay lugares, No hay puedes lugares comprar un muy aparatito ahí especializados cualquiera, ¿no? No tiene para mayor eso. chiste. Pero sí, pero vuelvo a lo que retomo lo que tú dijiste. Tienes que tener determinados niveles para hablar en lo particular, aunque sepas que estás siendo alambreado, o más cuando estás siendo alambreado. No, y más. Si te enojaste porque acabas de estar en una reunión y te quieres desquitar con algo y no vas a patear una puerta y vas a hablar de esta persona, hasta en las francachelas. Pero, Broso, hasta en las francachelas tienes otro mira, nivel Broso, de. espérate. No mames, cabrón. Yo creo que dice que yo tocar, tú vivir. Y hasta ahí llegas. ¿Qué es lo Hasta ahí nuevo? llegas. A ver, esta semana, un niño, el ahora asunto vamos a de ir a eso. Christopher, fíjate, A ver, el asunto del candidato independiente, se suma un magnífico ser humano, Uy, que sí, es Fernando magnífico. Elizondo. No, yo le tengo un gran aprecio, el PAN lo golpeó, ahí están las consecuencias. Desde luego yo quisiera que ganara Felipe de Jesús Cantú, pero yo vi y desgraciadamente el PAN Nacional solapó a una pandilla que está ahí en Nuevo León y golpearon a Fernando Elizondo, que yo creo que este factor va a influir mucho en ese candidato independiente, quién sabe cómo resulte en el gobierno. Se cae Pemex, se está hundiendo Pemex. En la corrupción, en el robo de combustible, se anuncia en el trimestre un crecimiento de 0.4, anualizado es 1.6. Ya Bancico y la Secretaría de Hacienda dijo va para abajo nuestra estimación. Un punto para Entonces, un punto para abajo. Se habla de que la reforma electoral fue un gran fracaso,
Yo aprovecho aquí para correr un comercial porque hoy en la tarde voy a estar en Tuxtla Gutiérrez dando una conferencia. Y mañana vamos a Guadalajara. Dando una conferencia de Emilio Rabasa Estebanel. Mira, la obra de Emilio No, ya la conferencia. No, está bien. Oye, Hoy, la conferencia va a ser hoy es a las nacimiento. 7. Hoy es nacimiento. Es que ese señor sí sabía de derecho. Sí. La Constitución y la dictadura A ver, es un JJ, libro ¿a que dónde debe vas? ser leído. Sí. No ¿A queremos dónde la voy? conferencia Estamos, ahorita. mira, los gobernadores Mira, compartiendo el poder. perdón. Unos gobernadores con sus padres, Juan José. Nuevo León y Jalisco, otros Juan con su José, esposa en ya en hiciste un Tabasco. resumen informativo Sí. que te agradecemos muchísimo. Muchísimas Y gracias. la conferencia, déjala. Ahora, a las 7. ¿la conferencia dónde va a ser? En el auditorio Juan Sabines en Tuxtla Gutiérrez hoy a las 7 de la noche sobre Emilio Rabasa. Muy bien, entonces, partiendo además, quedan todos cordialmente invitados y va a valer la pena ir de Rosso, luego. te adoro, Ahora, Rosso, te adoro. ahora bien, Yo sugiero que se vaya de una vez para que no llegue tarde. ahora el asunto de la grabación, de la filtración. Sí, volvamos. De la filtración, nada más por esto. Porque desde que sucedió, a la mañana siguiente de que sucedió, estábamos desde la Junta antes de ir al aire. ¿Cómo vamos a agarrar este temita? Porque evidentemente lo más fácil es irnos sobre la grabación y solazarnos, porque podemos hacer unas maravillas, ¿no? Y podemos hacer una imitación del caballero y podemos poner a Pedro Infante cantando como Tizoc y lo vamos cotorreando con no mames, cabrón, y nos la podemos llevar así una hora. O nos vamos al otro asunto. Decir, sí, es reprobable. Es patética la grabación, es uno de los, me imagino, de sus peores momentos, ojalá no tenga peores, pero uno de sus peores momentos, pero también decir, esto es una bola de humo. Es una bola de humo. Es una maniobra política. Mandarte a entretener a otro lado mientras otras cosas están pasando acá. Y Lo además, cual nos está Broso, reflejando. en un momento terriblemente delicado, en uno de los procesos electorales más Peligroso. riesgosos de todos los Desafiados. tiempos, donde se está debilitando a un árbitro y, por Sí, supuesto, una sí. institución que lo que más necesita en este momento es credibilidad y autoridad moral. Y una Beatriz- institución que empezaron a desmadrar desde la reforma. Sí, Desde la reforma, porque la gran bronca 2007. es la reforma. Todo, ya lo Desde sabemos. por eso acudí a Emilio Rabasa, desde 2007. Cuando se cambiaron a los consejeros. Pero mira, he estado platicando con mucha gente del PAN y todo que vienen de los estados. Está corriendo el dinero, Broso, como nunca. El día de la elección se va a mover más dinero que los topes de campaña que fijaron en un solo día. A ver, es parte del mismo problema. Es O sea, cultura política. No. Es parte, digamos, es una consecuencia de la reforma. Sí. ¿Eh? O sea, mal que bien, digamos, con sus defectos y sus problemas, era más fácil que un instituto local fiscalizara. Y tenías... Pues claro, Ahora, porque te quedaba más cerca, lo tenías Yo ahí. no digo que lo hiciera bien. Nacho, después Yo no del digo que 100 lo hiciera bien. No grites, hombre. Bueno, pues es que ya, Una- es que, una espérame, reforma no. Y entonces no esta lo sirve. que hace es, como tú lo haces mal, yo lo voy a hacer. No, o como tú lo puedes hacer mal. No, entonces la lo voy a hacer frase yo. que se dicen Ah, todos los entonces, candidatos y todos sí. los partidos. Y No, la entonces, frase que dicen todos los candidatos de todos los partidos, todos lo hacen. Espérate, no, vuelvo Todos a lo mi hacen. punto, vuelvo a mi punto. O sea, ya aquí Vuelvo a ya. mi punto. Es humanamente imposible y técnicamente imposible que un solo centro te fiscalice hasta el último regidor de este país. Claro. Yo quisiera Así soñar. que sencillamente, se puede. a Yo quisiera- sabiendas de que no va a ser humanamente ni técnicamente posible la fiscalización, se desató el gasto. Yo quisiera soñar. Se amarró completamente el gasto. Broso, y cada quien hace lo que se le pega A la partir gana. de bilis, de vísceras, de fobias, de vendetas, a partir de todo eso se hizo la nueva Se reforma. hizo esa estructura. Y se dispararon todos a los Es pies. muy sencillo. Pero, Broso- la reforma obedece a que Gustavo Madero no encontró su casilla en Chihuahua. Broso, Entonces que el INE ponga las casillas. Broso, ¿sí yo o no? quisiera soñar que después del 7 de junio viéramos en realidad y aplicáramos el verbo corregir. Por ejemplo, ahí está la propuesta de María Marván, que dice 0 gasto en publicidad de ningún funcionario público, 0. Suspender todos los presupuestos a todos los partidos. Te garantizo que la ciudadanía pegaría gritos de júbilo. Pues obviamente sí. Extingo el Senado, reduzco a 300 diputados.
O sea, siempre hay posibilidad de mejorar. No, los diagnósticos están. Mira, yo creo que, espérame. Somos un país sobrediagnosticado. Mira, yo quisiera, ahorita vamos a ver una ceremonia del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí, con toda certeza, el presidente Peña Nieto va a decir su discurso. Eso ya está parte de la ceremonia. Y también se va a tomar, porque ya también yo estoy viendo que es el presidente del selfie. Yo cada vez que lo veo ya con el selfie, cómo se toma, yo quisiera escuchar un discurso, hombre, cuando menos de que haya alguna reflexión histórica. Jamás. Con eso estarías... No. Es que estamos en un momento de gran perplejidad. Declaramos este año el año de José María Morelos y Pavón. ¿Alguien lo recuerda hoy? Así empezamos el año. Pero regresemos a la de la nación. El siervo de la nación. La única ventaja. Que después del 7 de junio, que vamos a ver toda la porquería que va a surgir. Sí, todavía no sabemos cuánto. No sabemos cuánto. Que haya esa mínima voluntad, coincidencia de corregir, quitar. Ya no es agregar, es bisturí. Corta, quita, reduce, poda. Para que recuperemos la autenticidad de los procesos electorales que están angustiando, agobiando y decepcionando a la gente. Disculpa, vamos a ir a un corte y regresamos contigo, Beatriz. Regresamos contigo porque ya estaba pidiendo la palabra, pero seguramente tú te ibas a citar o ibas a hablar otro libro, pero vamos a regresar. Con todo y tu entusiasmo te gritaban por ahí, corte, con todo tu entusiasmo. Tú estabas desembelesado escuchando. Desde luego. Y finalmente, bueno, pues nos disciplinamos al corte porque evidentemente tenemos que regresar. ¿Qué hace? Vaya, para que llegue temprano a Chiapas, ¿no? Regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Órale. La verdad histórica, claro. Oigan, muchachos, vamos con Beatriz Pajés. Nos habíamos quedado amarrados en el asunto electoral, Beatriz. Efectivamente, Broso. La reforma electoral reprobada. Sí. Este es el gran resultado del proceso 2015 y además reconocido por el propio senador Barbosa en días pasados. Sí. Ahora, tenemos que el día de ayer declina Elizondo a favor del Bronco en las elecciones allá en Nuevo León. Yo creo que las candidaturas independientes pueden ser un riesgo o una oportunidad y es lo que vamos a determinar en esta elección. ¿Quién es el Bronco? Es decir, el Bronco porque su éxito, porque siempre arriba en las encuestas aparentemente. Bueno, pues el Bronco representa el antisistema, la oposición al establecido, tal vez por eso su éxito. Pero yo creo que hay cosas que decir acerca del Bronco, Broso. El Bronco es también un producto mediático. Y es producto específico de un importante medio de comunicación de Nuevo León, específicamente de Monterrey, que es el periódico El Norte de Monterrey. Producto directo de ese periódico. Esa es la razón por la cual también el Bronco siempre aparece todos los días hasta arriba en las encuestas en el periódico Reforma. Ahora, ¿quién es Elizondo? Bueno, Elizondo, curiosamente, también es producto del periódico El Norte. No. Por eso, permíteme, te lo estoy diciendo como, déjame terminar, lo que en este momento se cuenta y se dice entre los regiomontanos. Es producto también de este periódico, está jugando también con estos dos candidatos, de tal manera que esa es la razón por la cual, y esto explica la declinación. Pero, bueno, el Bronco en sí mismo, en mi opinión, representa eso de mandemos al diablo a las instituciones. Es decir, no hay un proyecto de fondo, no sabemos con quién va a gobernar el Bronco en caso de que llegue a ganar. A mí, en lo personal, me parece incluso relacionado con su vida personal, la relación con su primera esposa, la relación con su segunda esposa, que no hablan precisamente de un político y de un ser humano precisamente positivo. Que estuvo 30 años en el PRI. Que estuvo 30 años en el PRI, que se fue a otro. Sí, claro. Pero déjame. Bueno, es como. Ni a Felipe Calderón le hubiera salido tan bien. Espérame tantito. Alusiones, espérame tantito. Pero luego hago calma de hablar de independencia. Mira, Broso,
Nuevo León es un estado que hay que analizarlo porque yo siempre lo vi a la vanguardia del desarrollo económico, del desarrollo político, lo vi a la vanguardia en la formación del PAN. Ahí tienes una institución de muchísimos magníficos hombres, Antonio L. Rodríguez, te podría yo mencionar. Hizo buen gobierno con Fernando Canales, hizo buen gobierno, depuró, mejoró las finanzas públicas que le había entregado quebrado a Sócrates Rizo. El tesorero fue Fernando Elizondo. No es producto de un periódico. Y fue gobernador interino. Y fue, yo desde luego quiero, yo desde luego quiero que gane Felipe Jesús Cantú, lo conozco, ya lo dijiste. Mi compañero, ya lo dije. Y veo todas esas fallas en el Bronco. Pero aquí también veo que, por ejemplo, el PRI se fue en una postulación de una mujer, Ivonne Álvarez, que tampoco llena el perfil. O sea, hay un vacío que está llenando el Bronco. Porque el PRI se fue en la finta de que era Margarita Arellanes, que la imponía el grupo que se ha posicionado del PAN en Nuevo León, y entonces dijo: yo pongo otra mujer, una mujer que no tiene ninguna experiencia en el gobierno, una mujer que venía de ser locutora, no tiene mayor experiencia del gobierno. Viene de ser senadora del presidente municipal, pero su antecedente no es una gente que esté enviando un mensaje que puede gobernar un estado como Nuevo León. La prueba está de que en los debates... Pero estarán de acuerdo. Desde luego que todas las circunstancias son importantes. Pero la gente está harta de los partidos y de ese tipo de las fórmulas, ¿no? Entonces, cuando se le aparece la oportunidad de castigar a los partidos con su indiferencia para prestarle la atención... No me gusta una oferta más atractiva. No me gusta repetirme, Broso. Eso yo lo dije la semana pasada. No me gusta repetirme. Yo siempre digo cosas novedosas. Primero, la elección intermedia, yo decía hace un momento, entre otras cosas, no distribuye mayormente el poder. O sea, es bastante inútil. Sí, pero en los estados... Exactamente. Lo importante de este proceso son las elecciones estatales. Y lo dijiste la semana pasada. Donde hay más competencia, igual de fraudes y de dineros y todo, pero hay más lucha primitiva. Hay más competencia. Lucha primitiva. Y nos guste o no nos guste, el fenómeno más importante de este 2015 es el Bronco. O sea, todos creímos que, por más que esfuerzo que hicieron los partidos, que tuvieron que ceder a fuerzas hacia las candidaturas independientes, de alguna manera respondieron hacia el descontento de la gente y a regañadientes la sacaron. Por más que le metieron en la ley factores imposibles, finalmente sale alguien que además es capaz de retarlos y de enfrentarlos. Y que descubra los vacíos en la ley con los topes de campaña, dónde va a estar el financiamiento, allá voy. A pesar de las restricciones legales que les pusieron a los independientes, a nivel local pueden tener éxito, y este es el caso del Bronco. Y entramos flagrantemente a una gran contradicción de la ley de la reforma. ¿Cómo vas a ponerle tú un límite, digamos, a los independientes realmente ridículo cuando el principio jurídico fundamental es la equidad de la competencia? Entonces, eso ya es imposible de hacer compatible una cosa con la otra. Lo cual también marca la diferencia de lo que decía Beatriz al principio a propósito del Bronco. Cuando un independiente empieza a tener apoyos que podrían tener cualquiera de los otros candidatos. Entonces... Que la daban por descontado que los tenían. Desde luego. Y de pronto empiezan a... No había quienes compitiera a ese oligopolio de partidos. Claro. Entonces viene y ni siquiera es un outsider, ¿eh? Claro que no es un outsider. No es un candidato ciudadano. Pero mira, es que los outsiders que denominan de candidato ciudadano no es candidato ciudadano. Como Castañeda, que aunque fue secretario de Relaciones Exteriores, seguirá siendo toda su vida un outsider. Fracasó. Un outsider. Este sí sabe hacer política, sabe meterse, tiene experiencia política. Y amarres. Y amarres políticos. A mí me parece aquí, Broso, mira, para construir lo que está una pasando candidatura es muy independiente. sencillo. No se la construyen los Nacho, medios. Aquí lo que está pasando los es muy medios pueden sencillo. facilitarla porque hay materia. ¿Por qué sigues creyendo? A ver, ¿por qué seguimos creyendo con esa ingenuidad franciscana en las candidaturas independientes? Yo no me digo. Espérame, no, porque tú estás diciendo, a regañadientes los partidos aceptaron a los independientes. Quiero que me enseñes un independiente, por favor, uno en este planeta, uno.
Espérame. A ver, no sé qué. Espérate. No sé qué Espérate. No sé qué puedes decir a definición mí de independiente que tengas. no. El término puede ser Un señor. Ahí esto de término candidato de sí mismo. ciudadano es una denominación absurda. Tú no me puedes decir a mí que el Bronco, espérate. Vamos a ponerlo No puedes decirme a mí que el Bronco es un señor independiente, porque ¿de dónde sacó el dinero? Para empezar. Y segundo, ¿de dónde sacó el respaldo? Tercero, nada en Monterrey se mueve. Y en Nuevo León nada se mueve si no lo quiere la voluntad divina, que es el capital empresarial de Monterrey. Primero. Si no es por eso, el Bronco no llega ni a segunda base. Esto es una patraña absoluta. Y la patraña se puede convertir en un gobierno porque estamos cayendo en el pecado más grave, que es que lo impolítico es el mérito de la política. Y estamos haciendo política sin políticos y, como decía mi querido maestro, y estamos haciendo café sin cafeína. Bueno, a ver. Entonces, no me vengas con ese cuento. Ya me aburriste con tus albures. A ver, a mí no me vengan endilgando cosas. No, Independiente. lo que estás repitiendo. Repito lo que tú dijiste. Yo estoy diciendo lo que está pasando. Independiente. Bueno. Independiente en este contexto, y realmente lo que quiere decir no es una gran rimbombante, etcétera. Independiente simple y sencillamente quiere decir que es una candidatura que transita por fuera de los partidos. Sí. Punto. Eso es. Bueno, lo demás no le achaques bondades o maldades. Eso es todo lo que quiere decir. Pero una cosa, Broso, a ver, una cosa, que es mejor o peor, me vale nada madres. más una cosa, pero nos estamos dejando para variar llevar por la finta. Ay, es un tipo que como habla fuerte, ay sí, qué bueno ese puede ser. A ver, en estos debates que ha habido ahí en Nuevo León, alguien le preguntó al Bronco, bueno, ¿y usted cómo piensa enfrentar el problema de la inseguridad? Y dijo, con huevos. Y la respuesta fue, señor, con los huevos no se piensa. Punto. Mira, ese es el Bronco. Claro, pero fíjate bien, se puede hacer todo un análisis, una radiografía de lo que es el Bronco. El Bronco como personaje, cómo incide en la sociedad, como fenómeno en la sociedad. Y esto, desde luego, está patrocinado sin querer por las malas hechuras de los políticos en los últimos 30 años. ¿Sabes qué es lo que cada vez me encanta más de lo Bronco? La cantidad de dinosaurios que están saliendo del closet. ¿Sabes qué, Broso? A defender los partidos. No recuerdas el lema. Del closet, no recuerdas el lema en el que alguna elección me permite. Muy que el desprestigio de los partidos, etcétera, etcétera. Hablando de Monterrey, nada más para recordar lo que decía Rafael. Acuérdense ustedes cómo mucha gente se empezó a poner nerviosa hace muchos años, cuando los capitales regios empezaron a darle una oportunidad a Andrés Manuel López Obrador. Sí, cuando Alfonso... En el momento que empezaron a recibirlo, e invitarlo para platicar y cenar, ahí, en ese momento, medio país empezó a sudarle la guampa. Mira, Broso, ahorita que estaba esta discusión... Y cuando los capitales construyeron la candidatura de Vicente Fox. Ahorita que estaba esta discusión... Que era el Bronco los de su momento. Los amigos de Fox. Ahorita, o sea, es lo mismo. Me permite, ahorita que estaba esta discusión entre Cardona y Marván sobre el candidato independiente y todo, recordé hace muchos años, no sé si recuerdan aquella publicidad, yo no soy político, soy ecologista. Se está repitiendo esa historia. No, y lo de los humanistas de ahorita. Yo no soy político, que eso está manchado. No soy ecologista, lo verde, lo limpio. Bueno, ya vimos que resultó detrás de esa fachada del ecologista. Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo, Broso, yo me reúno con mucha gente de gran preparación y les hago la pregunta una y otra vez, ¿puedes comparar un momento hoy con algún momento de la historia? No, nunca. Alguna gente me dijo, no voy a mencionar su nombre porque para no, pero me dijo, sí, me dijo, hay un momento, 1846-47, cuando nos invadieron los norteamericanos, estaba destruido el sentido patrio, caminaron los norteamericanos y dije, oye, no puede ser. Ahí está, por ejemplo, el caso de cuando asesinan a Obregón. No, estaba el liderazgo de Calles o el rompimiento de Cárdenas y Calles. No, Cárdenas ya estaba fortaleciendo la institución presidencial. Todo lo que estamos viendo esta semana son signos verdaderamente de una grave crisis. O sea, yo quisiera terminar muchas veces con algún optimismo. Me pongo a leer, me encanta, por ejemplo, una reflexión de Octavio Paz. Estamos condenados a buscar la razón de la sinrazón.
Sí. ¿Qué nos está Pues pasando? mira, ¿Qué nos está sucediendo? Esto que está diciendo Juan José, Ajá. del gravísimo momento nacional. Sí. Yo me brinco la política, Sí. me brinco las cuestiones electorales. Yo lo único que quiero juntar son dos preguntas. Una pregunta la hizo Beatriz Pajes, que dijo, ¿en qué momento produjo este país una clase ilustrada que no está ilustrada? Una clase política. Y yo digo, ¿en qué momento este país produjo niños asesinos de tan evidente sevicia? El caso Christopher. Sí. Yo nada más quiero plantear dos escenarios que son de Chihuahua los dos. Uno, una niña que nos conmueve porque alguien la hace casi memorizar un discurso en donde le dice No al la subestimes, gobernador no la que subestimes. los gobernadores... No la subestime. A una niñita de 15 años. ¿Y por qué no puede tener criterio? ¿Por qué la quiere hacer como menor? No había memorizado esa niña. Muy bien. ¿Eh? Si no, no la pensé. Memorizado. No, sería espontáneo, inducido. se le pudo haber ocurrido, caray. Esa es la cosa de estar viendo a la gente como niños. Deja de No, subestimar pues a la es gente. que tenía 15 años, la tengo que ver como niña. No, no puedo ver ¿y como qué, anciana. 15 años ya no piensa? Sí piensa. Ah, pero bueno. no, Sí. pero en fin. Y puede pensar por sí propia. Sí, puede pensar. Sí, puede Claro. pensar por sí. Además de lo que es evidente. Sí, si hubiéramos adivinado que estaba memorizado, no lo pasamos. Pero Por ese además, lado. Broso, pero además, ¿qué está Por diciendo? ese Está lado diciendo una está verdad que se Dani. escucha en todos lados. Y por el otro lado están esos otros niños. Sí. Muy bien. Y en torno de todo esto está la infancia. La infancia como concepto redentor de nuestro futuro. Cuando yo iba a la escuela, que fui como 3 días, después me aburría, no fui, pero decían, la niñez es el futuro de México. Este presente era la promesa de futuro de hace 20 años o 25 o 30. ¿Y qué fue lo que se hizo mal? ¿Por qué gastamos más en legislación que en educación? ¿Por qué tenemos la ley de los derechos y derechas? No, esta de ley los que acaba de niños y comentar las Luis niñas? Videgaray, ley ¿por qué para gastamos impulsar mal? el incremento ¿Por qué gastamos sostenido de la mal en productividad y la educación? competitividad de la economía nacional. Y gastamos bastante. Y luego tenemos, hace no es un poquito, problema de dinero, ¿eh? está ahorita en la Cámara de Diputados para su proceso legislativo, está la ley de justicia penal para menores que han No, pero cometido delitos como estos, que es genial lo que dice la ley. Si un niño de 15 años mata a puñaladas al payaso en una fiesta, Por decir algo. por decir algo, Por decir algo. comete un acto que puede ser constitutivo de delito. Si le pega de puñaladas, ya no al payaso, sino al mago en la fiesta, que pues sería mucho mejor que le pegara de puñaladas al mago y no al payaso, y tiene 18 años, comete un delito. Entonces, la presunción de que lo que cometió es un delito. Entonces, ahí empieza los asegúnes de las edades. Bueno, pero tenemos esa ley. Tenemos la ley de los derechos de las niñas, de los niños y de los jóvenes. No, pero mira, Tenemos las nada más instituciones permíteme hacer educación. referencia. Esta ley que el 7 de mayo se promulgó. No, pero yo hablo ahorita de ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. La presumió Luis Videgaray. Todo lo que esa ley contiene se puede hacer sin necesidad de la ley. No, pues, y todo lo que esa ley Todo. dice ya está dicho. Son políticas públicas. Ya está dicho. Y los niños. Entonces, Y los niños, es el mismo caso. Es el mismo caso. ¿de dónde? No, está peor. Está peor, o sea. Mira, De alguna manera hemos de veras, toda la gente, por ejemplo, en los centros de investigación social como el CIDE, el Colegio de México, el Y ahí está la ITAM, investigación de María Amparo Casar. Sí tiene que ver con eso. Algún día nos hemos puesto de veras a investigar el impacto de los medios de comunicación en la conducta de los niños que no tienen familia. O que pasan más tiempo viendo una pantalla, ya sea de videojuegos sangrientos y crímenes perdurables, constantes y renovables. De veras hemos tomado en serio quién está maleducando a la próxima generación, a la esperanza futura, que hoy tenemos ese ejemplo monstruoso. El señor de las moscas se ganó el premio Nobel. Ajá. Y yo volví a revisar El Señor de las Moscas, en donde está el Leí tu microcosmos columna. que tú decías, Sí. ¿no? De los 4, 5, 6, 8 niños que hacen el microcosmos del universo, el ejemplo mínimo de un universo. Y por desgracia, en El Señor de las moscas no vuelan sobre el excremento. Y aquí estamos
como país. El mosquerío vuela sobre la boñiga. Eso es lo que nos está pasando. Más allá de todo este rollo de la política y del Bronco y de que si Ivonne, que si tenía un programa de televisión, o de que si el señor... Lo que estamos viviendo es una degradación nacional progresiva que se expresa en la falta de cultura del pueblo mexicano. Sí. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Y eso quién te lo dijo? Yo creo que aquí sí viene muy al caso y sí tiene muy directamente que ver esta última investigación de la anatomía de la corrupción. O sea, te demuestra, una buena investigación. No, te demuestra primero que no es un problema cultural, es un problema estructural. Cultural por extendido. No, es estructural. Ese argumento lo utilizó Peña en una cosa como diciendo tenemos que convivir con ello. Es estructural. Era una justificación. Y es estructural y que el problema, digamos, es cada vez más grave y cada vez más presente. Cosa que hace 5 años, digamos, lo teníamos así como un problema relegado. Creo que dentro del lo positivo es que está aflorando, está cada vez más impresionante y que hay problemas, hay cuestiones, digamos, muy de fondo, muy difíciles de explicar por el carácter de fondo que tiene. Primero, no corresponde nuestro nivel de corrupción y nuestro ranking de corrupción con el nivel, con el 16 PIB del país. Así como es decir, todos los países que están en nuestro PIB están en los primeros rangos, digamos. Pero tampoco coincide estar en la economía número 15 del mundo con la desigualdad que tenemos. Allá voy. No coincide. Allá voy, ahí sí. Pero somos el primer lugar en obesidad. No, ahí somos el primer lugar en obesidad. Ahí te lo explica. Y somos el lugar 14 en felicidad. Por eso decía Calderón, el caricaturista, que también podemos ocupar el primer lugar en masoquismo. O sea, declaramos que somos felices. Pero en lo de la corrupción, en lo de la falta de cumplimiento de la ley, o sea, esa es otra parte. Oye, pero espera, estamos hablando de una serie de consecuencias y pueden ser muy puntuales, como lo hace María Amparo en varias partes. En varios puntos muy concretos. De su estudio. Sí. Pero son consecuencias, porque hubo países que estaban a la par que nosotros y que se hicieron la tarea y que se hicieron una reforma educativa a 30 años y a 40 años. Se esperaron 30 y 40 años. Pasaron los 40 años bien. Ahí aquí pasaron los 40 años la nación mal. rusa, Georgia. Y de todos modos Georgia pasaron los 40 años. Y pasaron los 40 años. Georgia. Y nosotros estamos viendo a ver cómo le hacemos para ahora, a ver cómo sí le hacemos ahora sí para educar. Cuando... No, pero ojalá ya estuviéramos haciendo eso. Ojalá. Pero fíjate, los dos programas, una reforma educativa meramente laboral. Los dos programas, los dos programas últimos de ayer, el de la semana pasada y hoy, la misma, los jóvenes, los niños. Regresemos al tema del asesinato del niño Christopher Márquez, que me parece debe de ser definido como un gran drama nacional. La alevosía, premeditación y ventaja con que unos niños, no adultos, asesinan a un niño de 6 años de edad, con el que además había consanguinidad. Y se regodean. Un drama social nacional. Porque además obviamente te está hablando de esta terrible descomposición social, moral, económica, política en la que está inmersa el país. Ahora, bien, Rafa, es cierto lo que tú dices sobre el tema medios de comunicación. Y por supuesto también tendríamos que preguntar, bueno, estos niños hicieron lo que hicieron porque imitaron ¿a quién? Los niños imitan. ¿Dónde vieron asesinar como ellos asesinaron? ¿Dónde vieron torturar como ellos torturaron? Permíteme agregar esto. ¿Lo vieron en familia? Yo creo que pueden haberlo no tengo idea. en familia. De tal manera que entonces esto te está hablando efectivamente de la falta también de atención y de políticas públicas para atender en este momento a las familias y a los niños que están dentro de esas zonas de alta peligrosidad. Y efectivamente, Broso, efectivamente, se acaba de publicar un índice muy preocupante. Solamente el 1% del presupuesto federal está dirigido a la protección de la infancia en México. Y volvemos a los básicos a propósito de lo que tú dijiste. Los básicos y volvemos a una Los cosa. básicos son, oiga, yo soy el maestro, yo puedo ayudarle a su hijo a aprender. No lo voy a educar.
Edúcalo en su casa. edúcalo ahí. Oiga, eso es la tele. La tele es entretenimiento. Pero, a ver. Usted eduque a su hijo en su casa. Una de las Si se causas- pusieron a hacer cuñini espéreme y tienen a tantito. los niños, Usted va a te la voy a educar a hagan su hijo. familia. A ver, usted va a Cuando educar la- a su hijo en su casa siempre y cuando tenga casa. Claro. No, porque para Híjole. empezar. Espérate. Y después que también- tragar. Y después Cuando- tendríamos que decirle a la mamá del niño, señora, no ande vendiendo el drama. Y a quien compró el drama, oiga, no ande comprando el drama. Exacto. Porque también ahí está la Ese es, ya es Nada más. Entonces- es el colmo. Entonces ya una Yo señora quiero va a señalar gritar una cosa. que pase el Espérame. apuñalado, ¿verdad? Cuando estaba en entonces, apogeo. Así no vamos a llegar a ningún Sí, como dice Beatriz, esa es una postal desgarradora que muestra cómo está reaccionando Espérame, nuestra espérame, circunstancia. espérame. Y eso lo hace show. Déjame Por un contarle. lado, Eso es la berraquez yo nomás quiero dar un dato. más insulsa Absolutamente. que pueda tener un país. Además, lucirlo y además lucrar Evidentemente. con lo que es parte de la desgracia nacional. Yo nada más quiero dar ¿Berraquez? un dato que tiene mucho que ver Berraquez. con esa Ahorita zona. te Es digo decir, una cosa como de Colombia. Cuando la crisis, digamos, el apogeo de la crisis de Ciudad Juárez, una de las causas, digamos, de lo que estaba pasando en Ciudad Juárez con los niños halcones, etcétera, etcétera, es resultado del pleno empleo en la maquila. Sí. Sí. O sea, Pues claro, se la quedaron familia vacías estaba las ocupada casas. a tiempo completo y los niños se echaban 8, 10, 12 horas, digamos, en la calle solos. Sin saber y- qué hacer. Sin saber qué hacer y haciendo Había bandas, madres- etcétera, había etcétera. madres Tiene mucho que solteras. ver con esto que estamos Y, hablando. y tendremos mucho más que platicar si ustedes deciden visitarnos el próximo viernes. Bueno, si da tiempo, cuando Pero rapidísimo, se invitan. un ejemplo de violencia marcado, que lo cuenta Gabriel García Márquez, de cuando él se dio cuenta de que Colombia iba directo al precipicio. En una corrida de toros en la Plaza de Santa María, el torero no podía matar al toro, porque estaba torpe con el estoque. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gente se bajó al ruedo y mató a patadas al toro, entre todos. Y dijo, en ese momento empezó el fin de Colombia. Pero aquí no va Aquí a matar mataron a un nadie. niño, Pero, sí, no a un toro. Perfecto, pero A un hablando de la impunidad, Rafa, aquí tal parece que nadie quiere matar al toro. Nadie quiere matar la impunidad. Porque mientras la impunidad siga siendo una moneda de cambio de negociación política, olvidémonos de que México pueda superar la corrupción, ¿eh? Y eso también viene en Eso el es estudio clarísimo. de Sí, María Amparo por Casar supuesto. con la corrupción y la impunidad. Nacho, Señor, nos vemos. Venga. muchas gracias. Beatriz Bajés, Mi querido. Broso, querido. Gracias. Juan José Rodríguez Prat, Que ten gran terminamos fortuna. siempre con los jóvenes y la infancia. Qué bueno. Rafael Cardona. Mucho gusto, hermano querido. Muchas gracias. ¿Vas a llevarlo al aeropuerto? No. Llévalo al aeropuerto, No, por favor, no, asegúrate que Estoy llegue. seguro de que se vaya. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale! Gracias, Rosa. Gracias.